Cuando fuera candidato para la presidencia de la República, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador acudió en su gira al estado de Sonora. Allí, una mujer muy desesperada le pidió ayuda y justicia por el caso de su hijo. La razón es que llevaba varios meses desaparecido y la autoridad local parecía no hacer nada. Simplemente se cruzaba de brazos y argumentaba que ya habían registrado absolutamente todos sus registros, que ya habían visto en todas las morgues y que no había forma de que esta información se les escapara de las manos. Ante la insistencia de esta mujer con el ahora presidente, él gira la orden de investigar eficazmente hasta hacerle justicia a la mujer, y al cabo de unos días, si acaso un par de semanas, ella tenía la información completa. Ahora sí, se habían dedicado a registrar su información, a cotejar la morgue y encontraron el cadáver de este joven. Esta mujer pudo tener un cierre, pudo tener un momento de duelo completo, pudo ver el cuerpo de su hijo y empezar este proceso de duelo que es tan complicado. Pero hay más de 20,000, más de 30,000 y algunos dicen 100,000 desaparecidos en México, cuyas familias no han podido tener el cierre que anhelan. Esto es Notas al Margen, episodio 17, ¿a dónde van los desaparecidos? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, mi nombre es Kev y estoy muy contento nuevamente de poder estar contigo, acompañándote, quizás camino a la escuela, al trabajo, lavando trastes, cocinando, qué sé yo, o simplemente sentándote y disfrutando de una taza de café o de tu soda, escuchando un poco lo que esta persona tiene que decir. Espero te hayas pasado muy bien, que hayas tenido un fin de semana hermoso en tu iglesia o donde quiera que hayas estado. Obviamente este podcast no es simplemente dirigido a personas religiosas, cristianas, católicas, sino a todo aquel que quiera escuchar mi voz. El tema de hoy es un tema poco tratado dentro de iglesias, pero que tendríamos que apropiarnos, tendríamos que asumir como nuestro. Hace tiempo en internet y también en televisión abierta vi una publicidad acerca de una causa bella que es el cuidado de los llamados niños de la calle. El eslogan es muy potente que manejaban en esa campaña publicitaria. No son de la calle, son nuestros. No son gente ni problemas ajenos, son nuestra gente y son nuestros problemas. No son de la calle, son nuestros. Y pensando en la labor amplia de la iglesia que tiene que ver con predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, creo que tendríamos que preocuparnos exactamente por los problemas que vivimos como sociedad y los problemas que muchas personas están viviendo. Alrededor de 100,000 personas están en este momento consideradas como desaparecidas en nuestro país, en México. Y si pasamos a otras latitudes, podemos ver que es un problema gravísimo. Las llamadas desapariciones forzadas. En la narración con la cual abrí este podcast, cuando yo escucho de un documental, les pasaré la liga en las notas de este episodio, me impresionaba primero por el caso en sí mismo, pero también con casi el paralelismo perfecto hacia un pasaje de la escritura que habla de un juez malvado. El contexto es de Jesús explicando la naturaleza de la oración y cómo deberíamos orar. Él dice, entre otras cosas, que quién de nosotros sería tan malvado de darle una serpiente a nuestro hijo cuando nos pide un pez o una piedra cuando nos pide un pan. Remata Jesús diciendo, pues si vosotros siendo malos, siendo perversos, saben dar cosas buenas a los que aman, a sus hijos, cuanto más el Padre, que es perfecto, que es bondadoso, sabrá dar a manos llenas, con cariño, con amor, a aquel que lo pida. Y dentro de ese mismo contexto narra la historia del juez malvado. Uno que ante la injusticia que alguien le hace a una viuda, simplemente cierra su corazón. De hecho, sus palabras son muy crueles. Dice este juez, que es un encargado de la justicia, dice, no temo ni a Dios ni a hombre. Casi no me moleste, yo no tengo miedo a ninguna repercusión, ni moralmente en esta tierra, ni en el cielo, ni nada. A mí no me estás molestando, viuda, vete para allá. Una persona, digamos que no tiene ningún mérito hacerle justicia o ningún beneficio. No es como que, por ejemplo, tú tiendas a la petición de justicia de una persona rica. Aquí una viuda que no tenía nada de dinero ni quien la defienda, no le representa ningún beneficio a este juez que es malvado. Sin embargo, ante la insistencia de la viuda, que no encuentra otro recurso que su propia angustia, el juez termina haciéndole justicia. No sabemos
de qué naturaleza era la injusticia que recibía esta mujer. Si alguien le quería quitar su casa, quizás, si no tenía quien le ayudase en su vejez por ser una mujer sin hijos o desamparada, o podría caer dentro de las posibilidades que su hijo querido, su único hijo, haya desaparecido. Es otra posibilidad. Pensamos que en este momento de la historia de Israel están siendo sometidos por el gobierno romano, y los romanos tenían en su pensamiento que estos judíos no eran ciudadanos, solamente ellos eran ciudadanos, los demás eran gente de segunda categoría que podría estar a su disposición. Es una calca en la cual nos mostró el Señor Jesús de lo corrupto que puede ser el sistema jurídico. Aunque no es la prioridad de la alegoría, nos muestra cuán corrupto puede ser el lugar donde acudimos a pedir justicia. Concretamente en el tema de desapariciones forzadas, creo que una buena base para sentar este abordamiento son dos situaciones clave. Una, del primer acontecimiento violento en la historia de la humanidad que es registrado en la Biblia, que es Caín azotando con una piedra hasta matar a su hermano, por el rencor de que él había recibido el beneplácito de Dios, que él había recibido al Caín y Abel presentar su ofrenda, solamente había sido mirada con agrado la de Abel, y en su rencor le mata. La pregunta que hace Dios a Caín es clave para empezar a desenvolver todo este asunto. ¿Dónde está tu hermano? La respuesta de Caín creo que es una respuesta que nos deja helados, que es cautivante por lo amarga, lo mucho que delata un corazón entenebrecido, una roca en vez de corazón, que es: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Primeramente, en la sociedad judía se entiende que el hijo mayor efectivamente es guarda de su hermano. Es aquel que va a procurar que se obedezcan las reglas del padre, y que si el hijo entra en rebeldía, va a ayudar al padre a traerlo de vuelta. Entonces, digamos, jurídicamente, socialmente, sí, Caín, eres guarda de tu hermano. Pero lo peor, que aunque fuese, no sé, cualquier otro caso, que fuese él el menor, quien era responsable de la ausencia del hijo menor, de Abel, fue Caín al matarle. No es cosa pequeña. Y Caín, en su maldad, se atreve a responder de esta forma: ¿que acaso soy guarda de mi hermano? ¿Que acaso soy responsable de su bienestar? A mí no me importa, tú cuídalo, finalmente tú lo quieres a él, es tu favorito, tú lo bendices, tú ves con bondad tu ofrenda, entonces a mí qué me importa. Esta actitud y esta pregunta de ¿acaso soy guarda de mi hermano? Constantemente la tomamos como un estandarte de forma bastante implícita, a veces explícita, en la sociedad. ¿Que acaso yo, que no tengo ninguna responsabilidad con los que son desaparecidos, yo no los secuestré, yo no hice nada, acaso soy responsable del bienestar de la persona? Como iglesia nos excusamos también de la misma forma. Yo me preocupo por los abortos, yo me preocupo por las leyes que van en contra del libre ejercicio de la profesión de pastorado. Pero ¿qué me importa a mí? ¿Que acaso soy guarda de la sociedad? ¿Que acaso soy responsable del bienestar del mundo tan cochino y agresivo que somos con los cristianos? La respuesta de parte de Dios es sí. Somos responsables y compartimos el destino de la ciudad donde vivimos. Por eso Dios nos llama a clamar, a bendecir a nuestra ciudad y a hacer algo por ella. En temas de violencia no podemos tener la respuesta de Caín. Es verdad que quizás no somos responsables directos de una desaparición, no somos secuestradores ni efectuamos ningún delito. Lo pongo entre comillas, porque sé que hay muchas acusaciones que tienen base en el pueblo evangélico. Pero aunque no fuese el caso, con todo somos responsables de bendecir a nuestra tierra. ¿Qué no dice aquel texto? El pueblo donde se invoca mi nombre, si se humillare, yo escucharé desde los cielos, bajaré, descenderé y sanaré su tierra. ¿Que acaso no hay una relación directa de la miseria de un pueblo con la poca representatividad de los que se dicen hijos suyos? Esa es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Caso concreto ahora. Jesús en el huerto de Getsemaní. Habían tenido una mesa de una cena de Pascua copiosa, hermosa,
muy especial donde todas las cosas habían cambiado. No solamente se rememoraba el hecho bellísimo del pueblo de Israel siendo liberado de Egipto por mano de Dios y de Moisés, sino ahora habían cambiado los simbolismos, ahora apuntaban a Cristo. Después de esta bella cena y después de que había salido Judas, Jesús le dice a Judas: haz lo que tengas que hacer. Ellos van al Getsemaní y Jesús les dice: mi alma está angustiada, voy a orar, ustedes quédense aquí y oren conmigo. Después de esa oración, llega Jesús, esperando ver a sus amigos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, orando, compartiendo su angustia, su dolor por lo que iba a acontecer, y sin embargo están dormidos. Acto seguido, llegaron soldados romanos junto con Judas. Judas le da un beso, Jesús le responde: con un beso me entregas, con esto sellas, con un acto de amor lo ridiculizas de forma que ahora me entregas con esto, y los romanos lo aprenden. Pedro, en su enojo, toma su espada que tenía en su cinto, la desenvaina y le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús toma la oreja, la pone nuevamente, sana a este soldado y le dice a Pedro: aquel que a hierro mata, a hierro muere. Evidentemente era necesario para que Jesús fuese a dar su vida, pero sin presentar ningún tipo de orden, ningún debido proceso como lo entendemos ahora. Se le aprende a Jesús, pero no voy a focalizar el asunto en la parte jurídica y la aprehensión como tal, sino en la reacción de la iglesia. Primero, la iglesia tendría que estar orando. Jesús la dejó haciendo una labor específica. Segundo, la iglesia en ese momento representada por los apóstoles hace dos acciones. No hace lo que tendría que estar haciendo, que es orando, pero hace dos acciones que no tendría que hacer. La primera es agredir, tomar la espada y cortarle la oreja. Concretamente, Jesús no quería que hiciese eso Pedro. Y segundo, huir. En cuanto las cosas se pusieron color de hormiga, Pedro y los demás huyen terriblemente. Creo que con estos elementos podemos empezar a construir una teología y un entendimiento de nuestra responsabilidad como cristianos respecto a los desaparecidos. Primero, la forma en que contestamos a la pregunta de dónde están los desaparecidos, que es una pregunta de parte de Dios, no es decir que acaso soy responsable de ellos, como fue la respuesta de Caín, que creo que también podría delatar un corazón entenebrecido, malvado, que quizás incluso pueda ser responsable de la situación de desaparición de la persona que ya no está. Segundo, Dios promete que su pueblo, cuando clama a Él, va a haber un cambio. Dios va a descender, va a escuchar y va a transformar la situación. Tercero, no podemos dormirnos cuando Dios nos alienta, nos apura a poner en oración situaciones que van a pasar pronto. Nos pone de una forma preventiva antes de que suceda, pone a estos tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan, los pone a orar previamente al suceso. Y tercero, no podemos actuar de forma agresiva, que nuestra respuesta primera como iglesia no sea la oración, sino la agresión, y huir, sino confrontar la situación con las armas que Dios nos ha dado. Este es como un panorama general. Yo sé que podríamos hablar un poco más de casos más específicos. Tenemos cosas como la hija de David, como la hija de Jacob, que nos muestran momentos donde hay violaciones, desapariciones forzadas, cosas terribles, y qué tipo de acción cometieron, no cometieron los responsables de impartir justicia y las consecuencias de esto. Pero creo que con esto podemos tener un primer acercamiento a lo que nos toca. Hubo un samaritano que vio la angustia de una persona que había sido despojada y había sido arrojada al camino y estaba casi muriéndose. Esta persona no tenía todos los recursos para ayudarles. Créanme que no iba por la vida con un botiquín de primeros auxilios y una ambulancia por si se encontraba gente desahuciada y en angustia. Él tenía lo suficiente para él mismo si le pasaba algo. Tenía un poco de aceite, no tenía vendas, no tenía demasiadas cosas, pero con eso intenta curar a esta persona judía que está en angustia. Lo lleva al mesón, da un poco de lo que tiene y le dice al mesonero: aquí está por adelantado, pero si hace falta yo me ocupo, traigo algo y te lo pongo. Tú atiéndemelo bien. La actitud de este samaritano es una de alguien que ha sido movido a misericordia y que incluso con sus pocos recursos los pone a disposición de la necesidad. Los pone a disposición de la persona que está a punto de morir,
aun sabiendo que es insuficiente su ayuda, corre y la otorga y la da en el nombre del Señor. Creo que todas estas ideas nos pueden dar aliento para saber primero que es nuestra responsabilidad atender a la viuda, al huérfano, al extranjero, al que sufre violencia. Es lo que hizo Jesús. Eso sí, de la forma en que Jesús nos manda. En una escuela dominical donde se trató este tema, la iglesia sugirió un conjunto de acciones que podemos hacer como iglesia, como cristianos, para empezar a abordar la pregunta de Dios de ¿a dónde van los desaparecidos? De una forma veraz como hijos de Dios. Número 1, orar por la familia. Número 2, orar por el desaparecido. Número 3, veladas de oración. Número 4, matutinos exponiendo sobre el peligro de los secuestros y las desapariciones forzadas. Número 5, visitar y ponernos en sus zapatos de las víctimas y de las personas que han sido desaparecidas. Número 6, llevarles el evangelio propiamente. Número 7, como iglesia, orar con convicción, no descartando que sea la voluntad de Dios la situación que está viviendo la persona y la familia. Número 8, la difusión del material, la propaganda para encontrar al desaparecido. Número 9, orar a Dios por un plan de acción o por el plan de acción para atender este tipo de situaciones. Número 10, la formación de equipos o brigadas de búsqueda, o anexarnos a brigadas de búsqueda. Número 11, hacer todo por amor. Y por último, número 12, orar por los secuestradores. Un conjunto de acciones que sin duda puede ampliarse, pero que puede ser el primer paso que demos para combatir este problema que es nuestro. Son nuestros desaparecidos, son personas por las cuales Cristo dio su vida y tenemos que llegar a ellos de alguna forma. Hace poco, platicando con una amiga que vivió en su familia el caso de un secuestro, nos contaba, gracias a Dios, los familiares fueron recuperados, pero nos contaba este familiar que Dios le llamaba en medio de las amenazas, golpes que sufrió, estando amagado, ahí secuestrado por estas personas, lo llama a orar por sus captores, a pedir a Dios que se arrepintiesen, pedirle a Dios que tuviese piedad de ellos. Probablemente esa es la expresión más grande de la labor de un cristiano en términos de desapariciones forzadas. Algo inaudito ante la impotencia de sufrir algo como esto. El odio, el rencor, el trauma, es la historia de Caín y Abel al revés, donde la parte que es ofendida, que es ultrajada, que es apedreada, pide piedad para la persona que está arrebatando en la vida. La historia contada al revés de los cristianos, no siendo ni persecutores ni indiferentes ante el dolor, sino tomando el dolor para uno mismo. Es finalmente lo que Cristo hace. No le toma por sorpresa el secuestro que vivió, el arresto que vivió. Él lo hizo por amor a nosotros. Y la misma actitud que Él tiene con nosotros es la que Él pide que tengamos con la sociedad, con nuestros prójimos. Así que, hermano, ante la pregunta que las personas, la sociedad y sobre todo Dios nos hace de a dónde van los desaparecidos, no contestemos más. Yo no soy responsable. ¿Acaso soy guardia de mi hermano? Sino que contestemos: envíame, Señor, envíame a mí. Cuando escuchemos ese clamor en sueños a través de ese podcast de ¿quién irá por nosotros? Como Pablo, como Isaías, emprendamos la aventura de ponernos en oración, ponernos en situación donde Dios nos pueda ocupar. Si el Señor nos dice ve, busque en ese lugar, lleva pala y pico, o ve con esa persona, prepara alimentos para ayudarle en su angustia, o ve y ora y predica, simplemente lo hagamos, porque le digamos al Señor: sí, Señor, son mis hermanos y yo iré por ellos. Es todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. Espero haya sido de bendición para tu vida. Espero que si tú estás viviendo el caso de desaparición de algún familiar, te sea de consuelo el saber que Dios está contigo, que no te ha abandonado ni te va a dejar jamás, y que quizás está equipando a través de este podcast a personas para que te ayuden en tu dolor. Sigue clamando al Señor. A diferencia del juez injusto de la narración de la Biblia, que no le hace caso a la mujer, el Señor no es un juez injusto. El Señor está contigo y ha estado siempre. No te va a dejar, no te va a desamparar. Él traerá justicia, tenlo por seguro. En esta vida y en la otra habrá justicia.
Habrá justicia de parte de Dios, porque Dios no es un juez injusto, es un juez justo que te va a librar, que te va a ayudar. Él promete en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima de toda mejilla. Ninguna lágrima caerá a tierra en balde. Todas esas lágrimas que has derramado, todo ese dolor que has sentido por tu vida y por tu familiar, van a ser enjugadas, van a ser limpiadas, van a ser socorridas. Y el Señor te va a cubrir de su paz. Si tú eres cristiano o cristiana y has sentido incomodidad por este mensaje, gloria a Dios. Porque quizás sea el primer paso para que Dios te lleve a hacer acciones contundentes a beneficio de las familias de los desaparecidos. Déjame por favor tus comentarios, cuéntame qué opinas de estos temas. Quiero escuchar tus testimonios si es que has sufrido cosas como las que hemos narrado, y créeme que si tú has sobrevivido a un tema de secuestro o desaparición de un familiar, hay muchas personas que necesitan conocer tu historia. Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto. Solamente me despido recordándote: donde hay tinieblas, la luz brilla más.